Hola y bienvenidos a Manga Anime Night Live. Sí, esperen, antes de que me empiecen a criticar, les quiero decir lo que pasó de la forma más rápida y concisa posible. Bien, lo que pasó fue que las últimas 2 semanas estuve en exámenes y haciendo trabajos y cosas más importantes, y a diferencia de ustedes, yo sí tengo vida social. Esto lo intenté hacer la semana pasada, pero fue una basura y lo quería hacer muy bien porque este es el capítulo 1, pero aplico la del mínimo esfuerzo y ya lo dejo así como quede. Así que ni modo. Y este sombrero. Bueno, esto fue en tributo a septiembre, que iba a salir en la primera semana de octubre. Era por todo lo de la independencia, la revolución y todo lo que quieran, porque aparte nos dieron 5 días en los cuales me sirvió para ir a la convención de anime, lo cual es muy agradecido de parte mía para México, Pero esto está pesado, así que... Vale madres. Bueno, ahora que eso ha quedado claro, vamos a empezar de una vez. Bueno, quería recibir sus consejos en el capítulo piloto, porque para eso servía, pero solo una persona comentó, que está aquí. Y aún así era nada más como un comentario al azar, no tenía ninguna ayuda ni crítica, así que tuve que preguntarle a mis amigos, lo cual fue un bajón de autoestima, porque solo dijeron estupideces, pero me dieron algunos consejos. Por ejemplo, levantarme de la silla y que consiguiera algunos efectos especiales. Así que tengo... Sí, así es, conseguí una pantalla verde. ¿Y saben qué es lo genial de esto? Ahora puedo decir estupideces y ustedes solo tienen que ver lo que pongo aquí. No tienen ni que prestarme atención. Puedo poner a mujeres bailando, puedo poner a perros bailando, puedo poner a ninjas bailando. Y ustedes no tienen que escucharme a mí, que se lo vean eso. Así que lo usaremos en este episodio de qué tal va. Por cierto, esta explicación junto con lo de la pantalla verde cuenta como nos dice inútil, Y bueno, tengo que usar este capítulo de 6 minutos para contarles todo lo que pasó en septiembre y un tantito de lo que pasó en estas 2 semanas de octubre. Así que, presten sus oídos. Anime. Es esta época del año en la que todos tenemos esas ilusiones y luego decepciones sobre los nuevos openings de nuestras series favoritas. Por ejemplo, Naruto y Bleach tienen nuevos openings y endings que les dejaré aquí las imágenes para que puedan verlas mientras tanto. Pero ahora les voy a contar de lo que pasó en los capítulos. En Naruto ahora apareció toda la parte de lo que fue Kakashi apareciendo como el líder del equipo 7. Y al parecer en la Academia Ninja hay una hojita espía donde Kakashi los estaba observando. Pervertido. Y en cuanto a Bleach, estos capítulos solo trataron de la muerte de todos los miembros de Aizen y del ataque final de Ichigo y de todos los capitanes y los Blizzards. Todos sabemos cómo acaba eso, pero véanlo. Finalmente, One Piece. Estos capítulos no tienen nuevo opening ni ending, pero tratan de la pelea de Luffy y los piratas de Barba Blanca contra toda la marina. Véanlos, están buenos y no pasa mucho la verdad, pero véanlos. Manga. Berserk está teniendo su capítulo 81 en estos momentos. Mi fansub subió el capítulo 80 de los más rápidos y está muy bueno, la verdad deberían de verlo, porque ¿qué es mejor que una lolita con traje de sirvienta? 4. Véanlo. Eso debería de convencerlos, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a Bleach, ahora es el que se va a tomar un descanso de 2 semanas, pero se va a tomar un descanso porque ya Ichigo perdió sus poderes y va a tener su vida normal, pero todos sabemos que no va a acabar en eso, ¿verdad? Pues si no lo saben, ya lo saben. En cuanto a Naruto, ahorita Naruto ya tiene todos sus poderes controlados, ya mataron a Kisame, Tobi ya dejó de ser el buen tipo y se convirtió en el malo líder de todos, se explica un tanto del Zetsu, pero es demasiado difícil para explicárselos, y actualmente Kabuto está atacando junto con un Deidara revivido a la base en donde se encuentran el 8 colas y Naruto. Por otro lado, One Piece. Para hacer el gran retorno después de 4 semanas me está decepcionando. Ya pasaron 2 capítulos y no se ha llegado a juntar toda la banda. Se empieza a aparecer en unas partes Luffy, en otras partes Zoro, pero no cuenta nada. Lo único que tiene de interesante es que hay unos imitadores de ellos que quieren reclutar gente y que probablemente van a pelear los originales contra esas copias. Espero que pase pronto. Y ahora, mi otra noticia inútil. Mi noticia es que ya no va a haber frase de la semana. Sí, duró una vez, pero no importa. Lo que importa es que un amigo me dijo, no, es que una frase es muy estúpida. La verdad tiene razón, así que lo vamos a llamar la madre de la semana. Puede ser cualquier cosa, puede ser una frase, puede ser una serie, puede ser lo que sea que se les ocurra. Pero no, eso es muy poquito nada más para una noticia inútil, así que les voy a decir esto. To Love Ru ya sacó su segunda parte en manga, se llama To Love Ru Darkness. Búsquenlo, aquí les dejo el link.
Y finalmente, la nueva y mejorada madre de la semana. Y la madre de esta semana es el manga SWOT. Trata de un chavo muy nerd que se mete en una escuela de puros criminales y que quiere de grande hacer una nave espacial y pelear contra aliens. Pero cuando lo meten a esta escuela, se tiene que empezar a golpear a todo el mundo para que lo dejen estudiar en paz. Suena mal cuando yo lo digo, pero la serie está muy buena, créanme. Así que, véanla. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Flavos y esto fue Manga Anime Night Live. Sigan viéndonos. Qué buena calle, ¿la conoces? Oye, ¿qué? Seguimos en el video. ¡Avisa! Ah, olviden eso que vieron, A propósito, las imágenes de la convención de anime de Jalapa que tomé en el puente de 5 días de la independencia y la revolución saldrán en el próximo capítulo. Son puros borrones, pero al menos prueban que estuve ahí. Más o menos. Bueno, hasta la próxima.